La concepción, el nacimiento y la estructura familiar están ligados desde su origen. Dos células completas se unen para dar vida. De igual manera, una pareja, al unirse, provee más que solo un complejo código genético. La madre provee desde el vientre a sus hijos de alimento y los primeros contactos con la vida. Sin embargo, esta nutrición no finaliza al nacer los hijos. La madre brinda atención a las necesidades afectivas de los hijos, mientras que el padre es responsable de dar la bienvenida a los críos, de introducirlos a la dinámica social, dándoles a conocer las normas, responsabilidades, límites, así como ayudar a encontrar en sí mismos aquellas virtudes y características que los harán únicos y capaces de enfrentar la vida. La estructura familiar marca a la pareja como el pilar y el cimiento de la familia. Primero, la pareja. Dos torres, aunque con formas caprichosamente diferentes, iguales en tamaño. Entre ellas, una gran placa plana, que representa los acuerdos que la pareja ha logrado, la comunicación y su unión. Sobre ella, vienen los hijos, torres más pequeñas que aún están en constante construcción. Es por eso que las torres iniciales deben estar lo más estructuradas posibles. Así que en esta obra todos están construyéndose y adaptándose a los nuevos pesos y formas, pero la pareja, por varios que sean los cambios, requiere mantener un cierto equilibrio entre las dos. La educación y el afecto que se le da a los hijos tendrá efectos definitivos en cómo los hijos van construyéndose a sí mismos. Si por algún motivo la madre tiene un nivel inferior a la torre del padre, la placa estará tan diagonal que algún hijo crecerá al contrapeso de esta gran figura paterna para poder equilibrar la familia y que no caiga. Pero la pareja puede continuar su diseño, pues es constante e infinito. Si se permite que la torre materna se empareje con la paterna, la edificación del hijo tendrá que variar para reacomodar el peso de la estructura nuevamente, lo que le dará más libertad para elegir cómo y hacia dónde seguir creciendo, pues ya no es necesario el contrapeso. No se puede descifrar dónde termina o siquiera dónde ha comenzado la construcción familiar, pues los abuelos, los padres de cada pareja, también formaron una placa bajo la construcción de sus hijos. Así que una buena manera de comenzar a edificar hacia arriba y adelante para cada pareja es entender su propia estructura. La arquitectura familiar será siempre fascinante y bella si el material con el que se ha hecho cada obra tiene el afecto como cemento, la comunicación como mezclador y el respeto como poderoso impermeabilizante. Educar es padre. Muy bien, muy buenas noches, un gusto saludarles. Estamos contentos de estar aquí para poder comenzar nuestro seminario. Exactamente, estamos muy contentos de que nos estén acompañando. Esperamos que lo que vamos conversando cada noche sea de utilidad, ¿cierto?, para iniciar el diálogo entre los esposos, en la familia. Sabemos que muchas veces a lo mejor no vamos a estar de acuerdo en todo, pero de eso se trata, de que podamos conversar, abrir el diálogo, que es lo que buscamos en realidad con esta serie de charlas. Sí. Bueno, y también ir edificando, como decía nuestro video introductorio de hoy, poder ir edificando como matrimonio, como familia, porque no debemos olvidar que somos el pilar de una edificación que sigue edificándose, que son nuestros hijos. Y es muy importante el cimiento que nosotros le damos, la solidez, para que ellos sigan edificando. Y por supuesto, hemos puesto como centro de esta edificación a Dios, que es muy importante. Y por eso cada día repasamos también algunas cosas importantes de la vida espiritual y esperamos que usted pueda estar haciendo aquello. Y para aquellos que somos cristianos, que educamos a nuestros hijos dentro de los parámetros cristianos, muy importante esto, compartirlo con ellos también, que ellos tengan su culto, que ellos reciban la enseñanza de Dios y puedan cada día siendo edificados en lo espiritual. Hoy día el mundo de hoy está muy preocupado de darle las mejores herramientas educativas,
financiera y etcétera para que alguien se desarrolle en la vida, pero olvidamos lo espiritual, que es parte fundamental del cimiento de un matrimonio, así que queremos que cada uno pueda también sentir allí la presencia de Dios. Bueno, vamos a orar. Yo siempre digo, antes de poner, voy a pedirle a alguien que ore, pero me olvido de avisarle por interno, pero ahora está Jonathan, yo sé que está Jonathan ahí atento. Jonathan, ¿estás por ahí? ¿Podrías orar? ¿Estará Jonathan? ¿Quién más? Muy bien, vamos a orar. Sí, estaba ahí Jonathan, pero debe estar ahí atento a que funcione todo porque él está ayudando con la transmisión ahora. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos por este nuevo día que tú nos diste para poder estar en tu presencia. Te agradecemos por el momento que nos das de estar aquí con nuestros amigos, con nuestros hermanos, Señor. Tú sabes que lo fundamental para nosotros es tener familias sanas, familias donde predomina el amor, Señor, donde tú seas el centro, porque ese es el valor que tiene la familia, Padre, para que podamos tener hijos grandes, triunfadores, porque más que triunfar en el ámbito profesional, Señor, queremos que nuestros hijos sean triunfadores en los valores, Señor, en amarte a ti, en amar a las personas. Bendito Señor, acompáñanos, que podamos abrir el diálogo con nuestros hermanos, con nuestros amigos y contigo, Señor. Acompáñanos y bendícenos por Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a ir, hay algunos ya saludos aquí que quiero mencionar porque después se me van olvidando, ¿no es cierto? Bueno, Mónica dice, ¿no es cierto?, pide que tengan su oración a Lucrecia, que está sola y deprimida en Santiago, y por Gladys, que enfrenta un cáncer por segunda vez. Vamos a orar, Mónica. Invita a la que estén en el programa, que se integren, aquí hay ánimo, hay fuerza para ir tirando para arriba. Así que esperamos que nos estén escuchando mejor, me decía que se escuchaba bajito, pero vamos a tratar de hablar un poco más fuerte. Así que un gusto poderles saludar y vamos al tema de hoy. Antes, amor, ayer alguien nos escribió y nos preguntaba cómo hacer cuando las personas traen una cierta educación y hablaba mucho del machismo, el feminismo, y hay algunos hogares mayores especialmente donde se le criaba a los varones a ser machistas, ¿no es cierto? Y sobre todo en hogares donde habían damas y varones, el varón no hacía ciertas cosas y la dama era, o la hija era la que tenía que hacer y atender también a los hermanos varones. Y a veces algunos se criaron así, o veían cómo la mamá atendía al papá y el papá era atendido como un rey sin ninguna interacción en el hogar muchas veces. Bueno, yo tengo la ventaja de haber nacido en un hogar de 3 varones, hermanos, y con una madre sargento. Incluso una vez que me quise sacar el servicio militar, un tío que tenía la madre dijo, sí, ellos ya no tienen que hacer el servicio porque con la madre que tienen ya es suficiente. Igual me lo hicieron hacer, así que tuve el servicio igual. Pero mi madre tenía una cualidad muy grande. Cuando nosotros le pedíamos un favor y decíamos, mamá, planchame esta camisa, o alguna vez, ¿no es cierto?, decía, mamá, no hay camisa planchada. Entonces ella decía, vengan, mire, la camisa se plancha así. La próxima vez la plancha usted. Listo. Entonces cuando venía mamá, acuérdense, ya le enseñé a planchar. Así que, y eso ha sido muy útil. Acuérdense que mi esposa confidenció el otro día que no le gusta planchar, así que ella está muy agradecida que mi madre me haya enseñado a planchar. No, pero hace un rato que plancho muy poco. Entonces cuando traemos una cierta enseñanza, el amor, y que hoy día lo vamos a ver que es muy importante también, me va a hacer también cambiar y ver. Y muchas veces esta educación de machista o no puede estar sobre o no puede aplastar a la otra persona, no puede menoscabar a la otra persona. Yo no puedo hacer nada que vaya a perjudicar al otro.
y lo mismo pasa con los hijos. Lo vamos a ver especialmente hoy día cuando vamos a hablar de estos hogares. ¿Sabes qué? Hay una cosa que es importante también, que muchas veces las madres, ¿cierto? Actuamos de tal manera con los hijos que los vamos incapacitando en definitiva, po. Porque en definitiva muchas veces no hacen las cosas en la casa porque en realidad nunca nadie les enseñó. Entonces eso también hay que ser cuidadoso, porque resulta que uno tiene que criar a los hijos para la vida, porque uno no sabe en qué circunstancias de la vida, ¿cierto?, se van a tener que desenvolver ellos. Entonces, yo creo que las mamás debemos enseñar a nuestros hijos a desarrollar todas las labores del hogar, porque las labores del hogar no están determinadas para un género específico. Las labores del hogar son para realizarlas en conjunto, en familia, ¿cierto? Bueno, yo debo declarar, hacer mi mea culpa, que yo era súper regalona cuando era chica. Entonces, por ejemplo, yo nunca planché, nunca lavé, nunca hice nada de esas cosas, porque mi mamá y mi abuelita se encargaban de hacer todas esas cosas en la casa. Yo hacía el aseo el fin de semana, estudiaba, porque mi mamá decía que mi única labor en esta vida era estudiar. Entonces yo estudiaba. Y con mi hijo pasó más o menos lo mismo. Yo también con él lo regaloneé mucho todo este tiempo que estuvo con nosotros en la casa, ¿cierto? A nuestros hijos, pero uno los cría para que ellos sean autosuficientes también, porque por ejemplo ahora que nuestros hijos están solos, o sea, ¿qué van a hacer? Mi hijo lleva un tiempo en Puerto Vara y todo este tiempo ha tenido que alimentarse, hacer sus cosas, lavar su ropa, y él lo hace. Entonces, uno tiene que regalonear a los niños, pero enseñarles también cómo hacerlo, porque en algún momento lo van a tener que hacer. No podemos incapacitarlos, inhabilitarlos. Bueno, eso es una gran verdad, ¿no es cierto?, que tenemos que... Y entonces también cómo lo educamos, y de eso vamos a hablar un poquito hoy día cuando hablamos de una familia restaurada. Y Dios también desea restaurar la gran familia de Dios, como hemos visto estos días también. Ahora, ¿podemos hacer de nuestro hogar un pequeño cielo? ¿Y qué nos enseña la Biblia de poder que la casa sea un pedacito de cielo? ¿Podría ser, no, amor? Por supuesto que sí. O sea, yo creo que a eso propendemos todos. Cosa que cuando lleguemos del trabajo, cansados, fastidiados, agobiados por el trabajo diario, agobiados por el jefe, por los colegas, por el tránsito, por todo lo que pasa alrededor, lleguemos a la casa y sea un remanso de paz y de alegría. Que queramos llegar a la casa. Exacto. Y eso, para eso contribuyamos, o contribuyamos todos. Bueno, mi dislexia me traiciona, ustedes saben, y esto lo hace más dinámico. Bueno, vamos a ver nuestra familia. La primera parte, ¿no es cierto?, vamos a tratar los principios que la Biblia nos tiene con respecto a algunos aspectos en la Biblia, ¿no es cierto?, para mejorar nuestro hogar. Cuando cada uno de los componentes de la familia sabe qué hacer para mejorar el hogar, las cosas son más fáciles. Y aquí tenemos que ser bastante humildes en aceptar lo que la Biblia nos está diciendo hacer, y reconocer que tal vez algún aspecto no es que yo tengo que mejorar, o algún aspecto no estoy realizando. Entonces, muy importante. Y hoy día vamos a hablar un poquito también de los roles en el hogar. Así que, así como veíamos muy bien en el video inicial, cada uno tiene una parte que aportar sabiendo que todos los componentes son muy importantes para lograr el éxito. Este es un trabajo en equipo. Hoy día se habla mucho de los trabajos en equipo, el éxito entre todos, el éxito para todos, o el fracaso para todos. Y en un hogar lo mismo. Y cuando una pareja, por ejemplo, fracasa y se termina separando, no es el error de uno solo. Ambos contribuyeron a eso, o a veces también hasta los hijos contribuyen. Entonces, en eso tenemos que ser muy cuidadosos para poder apoyar. ¿Sabes que también hay algo que es importante aquí y que guarda relación con lo que dice ahí?
que dice que cada uno de los componentes de la familia sabe qué hacer para mejorar el hogar. O sea, yo tengo que ponerme en el plano de cómo aporto yo para que esto sea mejor y funcione. O sea, yo no puedo estar aquí esperando, ¿cierto? A ver qué va a hacer ahora para hacerme feliz, ¿cierto? No puedo estar esperando, a ver, vamos a ver cómo le queda, ¿entiendes? Porque yo creo que, como bien decía como el video que veíamos, ¿cierto? Existe un crecimiento y ese crecimiento tiene que ser a la par. Entonces, hay que ver cómo aporto yo para que esta relación funcione. Por ejemplo, si mi espíritu es alegre, ¿cierto? Y me gusta ser dicharachero, o sea, usa eso para que en tu casa los niños vean la alegría en el hogar. Si a ti te gusta, no sé, tú eres ordenado y te gusta tener la casa siempre ordenada, bueno, entonces tú usa tu don, ¿cierto? Que no es el mío, para, para mantener tu casa en orden y que los niños vean cómo se hace el trabajo. O sea, ese es el sentido del buscar el crecimiento de todos y ayudarnos unos a otros. Por ejemplo, a mí me gusta maestrear y a ti no te gusta maestrear. Sí. ¿Eh? Yo prefiero que los muebles lleguen desarmados y armarlos yo, y él prefiere que se lo entreguen listo. Pero a mí me gusta porque me entretiene y él me hace feliz y los trae desarmados para que yo lo arme. Bueno, la verdad que sí, cada uno tiene su don y yo para todo lo que es manual me cuesta mucho, entonces ella me ha enseñado un poco y bueno, lo que más he logrado es ser el ayudante de la maestra que es ella, pero cada uno nos vamos complementando y otras cosas también aporto y en ese es muy importante. Y también las cosas buenas que tenemos hay que aportar en la casa. A veces nosotros somos muy buenos para algo afuera y en la casa no lo mostramos. Mi papá tenía un dicho, no sé si lo voy a decir bien, pero decía él, candil de la calle, oscuridad de la casa. Y se refería a las personas que afuera eran muy simpáticas, iluminaban, eran los que armaban la fiesta Claro. y todo, pero dentro del hogar eran un ogro y andaban amargados y todo. Entonces, mi papá le llamaba así, candil de la calle, así, luz de la calle y oscuridad de la casa. No, nosotros tenemos que ser siempre iguales y lo mejor aportar siempre, porque al final esta construcción llamada hogar depende de todos nosotros. Es que aquí volvemos a lo que decíamos el otro día, porque de la manera en que nos comunicamos dentro del hogar. O sea, yo hago en mi casa cosas que afuera no hago, porque afuera no me las aguantarían. Entonces, no puedo ser así, no debo ser así, porque el que más sufre es la persona que más me ama y a quien yo más amo. Exacto. Así que no olvidemos de poner nuestra parte cada uno de nosotros. Y vamos a algunos textos que nos van a hablar de algunas cosas que tenemos que hacer. Aquí vamos a leer la Biblia. Y hay algunas cositas que no van a gustar mucho. Las vamos a explicar porque tienen una explicación. Entonces, vamos con el primero. No. Las damas especialmente al leer ya sé para dónde van y no vayan a dejar la red o salir del Zoom, por favor, porque tiene toda su explicación. No se preocupen. Vamos todos. ¿Y qué dice Efesios 5:22? Dice así, dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Muy bien, ¿no es cierto? Aquí, bueno, el texto comienza diciendo que el marido es cabeza del hogar y las casadas estén sujetas. Ahora, esta sujeción no es que el marido manda o que se hace lo que el marido diga, sino que Dios le dio un rol al marido, y por eso el mismo Efesios dice que el marido es cabeza del hogar, es el responsable de guiar. A veces yo he escuchado por ahí una expresión que no es muy grata, que hay que ponerse los pantalones. Bueno, hoy día las damas también usan pantalones, ¿no es cierto? Así que, pero en el sentido que el hombre es finalmente responsable. Y a veces las esposas esperan que el hombre también diga, mira, aquí en esta cosa vamos a ir en esta dirección. O amor, ¿te parece? No, acá vamos a hacer así. Porque también el resto del hogar espera que alguien dé la dirección, dé para dónde vamos. Uno puede pedir la información, oye, ¿qué quieres? Pero alguien tiene que decir para dónde vamos, porque imagínense, vamos a salir de vacaciones. No, yo quiero ir para el norte. El otro dice, no, yo quiero ir a la cordillera. No, yo quiero ir al mar, yo quiero ir al sur.
¿y para dónde vamos? Entonces no podemos ir para todos lados donde quiero. Entonces uno dirá, ya, tengo 2 para acá, bien, tengo tanta plata, ya saben, les propongo, vamos a ir en esta dirección. Y haremos que todos puedan ser felices, pero si nadie pone la dirección también es un problema. En esa dirección está esto de estar sujeta, digamos, en el sentido de no estar bajo sino que hay una dirección que es importante también. Sí, y sabes que yo me acordé el otro día cuando leímos un versículo de la Biblia que estaba en Génesis 3:16, cuando habla de la caída, ¿cierto? Cuando Dios pone enemistad entre la mujer, etcétera, etcétera, y dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, esto no es una cosa que a Dios se le ocurrió. Es la consecuencia. Es la consecuencia del pecado, porque antes no había esta cosa de querer, ¿quién llega más arriba? No existía eso, sino que eso aconteció después del pecado. Entonces, y la verdad es que yo siento, yo aquí voy a ser un poco impopular quizás, ¿no? Porque yo creo que soy más, en este sentido, más machista que feminista, pese a que yo soy independiente para algunas cosas. Yo creo que dentro del hogar uno tiene que darle el lugar a las personas. Y yo creo que dentro de la casa yo tengo que darle lugar a mi esposo como está asignado por Dios, porque Dios quiere que el marido sea cabeza de la familia y sea quien dirija esta situación. Y en la medida de que yo hago eso, también le enseño a mis hijos a tener un hogar en el cual ellos tengan una tranquilidad y una paz y un orden, porque el hogar, así como cuando uno está en su casa, ¿cierto? Dice que en la cocina no pueden haber 2 cocineras, porque uno está diciendo, ay, si le pones más sal y si le pones más esto, no. O sea, hay alguien que tiene que dirigir el hogar. Y como Dios lo ha designado, yo creo que si es el marido, tiene que ser así. Ahora, y también a veces en los hogares, hoy día hablábamos el otro día que no todas las familias tienen un papá y una mamá, lamentablemente, pero alguien tiene que darle dirección. A veces la mamá porque vive sola con los hijos, a veces el papá que vive solo, o a veces el abuelo, o a veces es alguien que tiene que tomar la dirección del hogar. Eso es importante. Si tenemos familias lamentablemente disfuncionales, familias que no es lo ideal, pero en esa familia, que también está dirigido este seminario a ella, aquí lo dijimos de un principio, es el ideal, pero no siempre se da lamentablemente. Pero debe haber una dirección. Alguien tiene que dirigir. En una empresa hay un gerente, hay un jefe. ¿Quién es el que da la dirección? Ahora, la forma en que nosotros logramos que la gente trabaje, la forma en que yo los involucro, insistimos en el trabajo en equipo, etc. Vamos a hablar más adelante de la disciplina, pero cuando yo le digo a los hijos, mira, este es el camino, esta es la raya de cancha, esto es lo que yo espero, pero también hago una decisión, es bueno compartir con los hijos, a veces, por ejemplo, el tema financiero, también vamos a hablar de las finanzas más adelante, y a veces los escondemos a los hijos, y los hijos creen que uno va perdone la expresión, porque... Mueve el árbol y cae. Claro, cae el árbol y mueve, ¿no es cierto? Y tengo dinero, y como una vez, ¿no es cierto?, que me quedé sin dinero, y mi hija me dice, papá, no, hija, no tengo dinero, pero papá, vamos al cajero, porque ella había visto que yo iba al cajero, colocaba la tarjeta y me sacaba dinero, pero papá, vamos al cajero, tú pones y te va a sacar dinero. Claro, ahí tuve que explicarle a mi hija que para que el cajero sacara el dinero, tenía que haber dinero en una cierta cuenta, y en ese momento no la tenía. Claro. Entonces, entonces los hijos le dijo, mira, tanto de papá en esto gastábamos, cosas generales, ¿no es cierto? Pero esto es lo que tenemos para. Entonces el hijo entiende y no va a estar siempre pidiendo, porque a veces pedimos, y el hijo ve que siempre le damos, entonces parece que nunca hay problema. ¿Sabes qué? Hay una cosa más que quería agregar, que es que en este tiempo, en la modernidad de la vida, ¿cierto? Como tú decías, que hay diferentes tipos de familias. Hay muchas mamás que deciden quedarse solas con su hijo. Y yo creo que es muy loable, porque yo estuve toda la vida sola con mi mamá. Pero yo hablo desde la perspectiva de hija, y uno siempre necesita un papá. Porque Dios creó a la familia de esa manera. Dios creó un papá y una mamá. Entonces, por mucho que uno, como mamá, ¿cierto?, se desviva por su hijo
y trabaje, y claro, la gente dice, es que es papá y mamá de sus hijos. Sí, es papá y mamá porque asume dos roles que son diferentes. Dos roles en el sentido de que, claro, es mamá y es papá porque de cierta manera tienen que llegar a la casa con sustento. Pero hay cosas dentro del rol del padre que definitivamente jamás la va a poder asumir una mujer, porque es una parte, digamos, que te enseña tu padre porque es hombre, ¿entiendes? Existen ciertas cualidades que por más que yo me esfuerce, jamás lo voy a conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando, por ejemplo, tenemos una mamá que lleva la batuta, ¿cierto?, dentro de la casa, y yo creo que muchas personas me van a encontrar razón en lo que yo estoy diciendo, en el cual el papá es menoscabado, es dejado de lado. Finalmente tenemos hijos que en definitiva ven a la mamá como una figura tan fuerte, ¿cierto?, que tienen problemas después para enfrentar dentro de su propio matrimonio y dentro de su familia, porque Exacto. tienen una figura tan fuerte materna que cuando ellos quieren armar su hogar, pucha, no saben cómo hacerlo porque nunca los enseñaron a ser los proveedores o ser los jefes del hogar. Exacto. Y otra cosa también importante, para cuando se da el caso, que ojalá no se dé, pero muchas veces se da, pero finalmente fracasa el matrimonio, una cosa muy cierta es que pueden haber ex esposos, pero nunca hay ex padres o ex madres. Por lo tanto, en esto también nosotros tenemos que ser responsables en seguir presente con los hijos, ya sea que el papá se quede con los hijos o la mamá se quede con los hijos, que es lo habitual, pero el papá no puede estar ausente, o la mamá ausente, no, sigo teniendo un rol que es sumamente importante para los hijos y para uno también. Exactamente. Bueno, veamos ahora la parte de los varones. Aquí dice, las casadas estén sujetas a los maridos. Pero ¿qué tenemos que hacer los varones? ¿Qué dice Efesios 5:25? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien. En el mismo texto que dice que los esposos son la cabeza del hogar y que las mujeres están sujetas, maridos dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo fue capaz de entregar su vida por la iglesia. Entonces, cuando hay amor que está dispuesto al sacrificio incluso, no vamos a tener actitudes que puedan dañar al otro, que puedan menoscabar al otro. Aquí no hay uno más importante que el otro. Lamentablemente hoy día no es tanto así, pero años atrás, como el marido era el proveedor generalmente, yo traigo la plata, ustedes gracias a mí comen. No, son expresiones duras, ¿no es cierto? No, aquí yo digo que, entonces, y daban como un cierto dinero y ya, arréglatelo como puedas con la casa, pero amor, esto no acá. Bueno, tendrás que arreglártela. Para eso yo me saco la mugre y tú te la... No, esto es mutuo, es junto, un nuestro. Incluso cuando uno de los dos no está trabajando, el dinero no es del otro que trabaja, el dinero es de la familia, el dinero es de todo. Entonces, muy importante, y ya lo vamos a hablar cuando hablemos de las finanzas, pero es muy importante el nuestro, es nuestra casa, es nuestra pieza, es nuestro auto. Por lo tanto, ambos podemos decidir, de repente el varón, ¿no es cierto?, que el que tiene el dinero, llega con un auto nuevo, el color que él quiere, y no hace partícipe a veces a la familia o a la esposa, ¿no? ¿Te parece? O nos entramos en deuda a veces y después hay que estar pagando las consecuencias. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, cuando hay amor realmente, yo no voy a pasar a llevar al otro. Exactamente. Aquí, generalmente, ¿cierto?, se quedan con el primer versículo que leímos. Casadas, sí, estás sujetas a tu vuestro marido. Pero generalmente no leemos la siguiente parte, que es lo que dice el verso 25, ¿cierto? Que los maridos tienen que amar a sus mujeres. ¿Y qué pasa? Yo siento que, por ejemplo, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cierto? Cuando Adán le dijo, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Entonces yo siento que cuando los esposos no se aman, es como no amarse a sí mismo. Y Dios espera de los maridos, ¿cierto?, que amen a sus mujeres. Porque, ¿para qué estamos con cosas? En la medida que nosotros recibimos cariño, también damos cariño, porque somos seres que necesitamos afecto. Entonces nosotros necesitamos sentirnos queridos, sentirnos amados, sentirnos valorados, sentirnos respetados. Exacto. Y cada uno va aportando esto en el matrimonio, ¿no es cierto?
eh, eh, y cada uno está dispuesto a hacer el sacrificio, muchas veces de renunciar a algunas cosas, ¿no es cierto? Y aquí no es el yo, como decía yo recién, sino el nosotros. Porque el matrimonio finalmente hace feliz a los dos y tenemos que velar por el éxito los dos. Y sabes que eso es difícil, sobre todo en este tiempo, en el cual ambos trabajan, ¿ya? Y lo digo por experiencia propia, ¿cierto? Sí. Porque en realidad, para los que me conocen, ¿cierto? Nosotros tenemos una relación de no tanto tiempo. Mi esposo es viudo, yo soy divorciada. Entonces, a mí particularmente me costó tener el concepto de matrimonio porque era difícil pensar, ¿cierto? Que ya no era yo, no era él y yo, sino que éramos nosotros. Entonces, cuesta y ha habido como un aprender en el camino. Y la verdad es que yo creo que aquí es donde entra en el juego, ¿cierto? El amor, la comprensión, el respeto, etcétera. Porque yo creo que ha habido muchos momentos en los cuales ha habido así como de mi parte que yo me he sentido mal. Me he sentido mal, no pasa a llevar ni nada de eso, sino que me he sentido mal porque yo era demasiado independiente. Entonces, nosotros nos negamos a dejar nuestra independencia por una dependencia. Entonces, ¿cuándo logramos eso? Cuando cedemos ante el amor. Exacto, cuando más nos importa el otro. Bueno, yo agradezco a Tomás que escribió, que me dice que también él no arma, lo arma su esposa, Andrea. Así que gracias a Tomás por... no soy el único. ¿Ah? Que no arma. No arma los muebles, lo arma Andrea, lo arma su esposa. Así que no soy el único, gracias. Entonces, muy importante poder ir compartiendo esto. Veamos entonces qué pasa en cuanto a los padres e hijos. Ahora, el otro componente del matrimonio o de la familia que es importante. Efesios 6, 1 al 3. Dice así. Efesios 6, 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy bien. Aquí ahora le habla a los hijos. Hijos, obedecer, ser obediente con los padres. Y ese es un tema, vamos a hablar también en un capítulo especial de la disciplina, pero esto es un capítulo bien importante. Y saben que esto lo enseñamos desde guagüita. Cuando el niño hace un berrinche porque quiere algo, ya yo le estoy entregando, cuando yo le cedo a eso, estoy entregándole poder al niño. Entonces el niño tiene que entender que aquí los que mandan son los padres. Y mientras estén dependiendo de los padres, ellos deben obedecer y respetar a sus padres. Ahora, indudablemente, si los padres los ve ellos que se respetan, que se aman, va a ser más fácil también para ellos. Y también explicándoles y también sin enojarnos. Cuando un niño hace una rabieta, por ejemplo, por mis hijas pequeñas, yo le decía, hija, no te voy a comprar porque o no tenía dinero o no era la hora, íbamos a ir a almorzar y quería un helado, vamos a almorzar primero, después te compro. No, quiero, hija, aunque haga el berrinche, aunque te quede ahí, lo siento, no te voy a comprar, necesito gritar, no te voy a comprar. Y yo avanzaba y me voy a ir porque necesitamos ir hasta ahora. Y ya a los 2 o 3 pasos ya la hija se paraba, pero hija, ya te lo dije, y no necesitaba. Entonces, en esto son cosas muy importantes desde pequeño y enseñarle la obediencia. Y cuando uno dice, a ellos les dice una cosa, es importante que lo digamos, es así y punto. Sí, bueno, aquí también tengo algo que decir, porque mi hijo dice que yo soy así porque mi mamá nunca me pegó. Pero la verdad es que yo sí, es verdad, mi mamá nunca me pegó, ¿ya? Pero yo sí, yo desde que tengo uso de razón, como decían los abuelitos, ¿cierto? Mi mamá me hablaba y yo nunca puse en duda
o nunca dije Cuestionó, nada, nunca o- cuestioné, nunca nada. Ella me decía, quédate ahí, y yo ahí me quedaba, ¿entiendes? Entonces a mí me parece extraño porque yo con mi hijo hice exactamente lo mismo. Entonces, y no porque no porque yo le tuviera miedo a mi mamá, ¿entiendes? No porque hay gente que actúa así por temor, que le van a pegar. A mí yo nunca sentí ese temor tampoco, ¿entiendes? Sino que era un respeto, porque si mi mamá decía eso, así era, punto. Entonces a mí me llama la atención en estos momentos cuando uno ve a los niños pequeñitos, como tú dices, ¿cierto? Hacen rabietas, le pegan a los papás y se arma y no sé si los papás bajan al nivel de los niños y pelean igual, o si no, dicen, ah, no, es que él tiene su carácter. Estamos hablando de un niño de 2 años que no se quiere tomar el remedio, por ejemplo. ¿Qué carácter? ¿De qué estamos hablando? Si esta cosa es beneficiosa para que él se mejore y soy yo el adulto que tiene que tener la conciencia de eso. Entonces, hay que ser, en ese sentido, ¿cierto? Uno tiene que velar por el otro y demostrar el amor también. Y, perdón, para sí, terminar la no, idea, y cuando nosotros hablamos acerca de la obediencia y esto, generalmente nos referimos a los hijos. Decimos que tienen que ser obedientes para que sean los días prolongados, etcétera, etcétera, y pensamos que Dios le habla a los hijos, pero Dios nos habla a nosotros también. Y a veces nos olvidamos de eso. Los adultos nos olvidamos que tenemos padres a los cuales les debemos respeto hasta el día que ellos se mueran. exacto. Y les debemos respeto y los debemos cuidar porque ellos son, de allá venimos nosotros. Y nosotros damos el ejemplo a nuestros hijos, así como nosotros cuidamos a nuestros padres. Entonces, nosotros, por ejemplo, a mí me da mucha pena ver cuando veíamos las noticias acerca del coronavirus, que en Europa se murió tanta gente que estaba en los hogares de ancianos y encontraron uno incluso que lo habían dejado abandonado a las personas que lo cuidaban, etcétera, etcétera. Y es triste la realidad. Y yo muchas veces en las charlas que yo daba antes en la clínica, ¿cierto? Yo le decía, bueno, ¿por qué han crecido los hogares del adulto mayor, ¿cierto? Que ahora tienen otro nombre, ¿cierto? Sí, ¿Ya? Pero son lo mismo, porque resulta que nosotros tenemos un hijo y a los 6 meses lo vamos a dejar a la sala cuna y lo dejamos para que otro lo críe, entonces ya no existe ese apego y ese lazo que existía antes cuando uno se criaba en su casa con sus papás, con su abuelito, porque ahora tampoco la gente vive con los abuelos molestan, diciendo que yo aprendí muchas cosas de mi abuelito. Entonces, yo creo que uno tiene que también, como padre, mirar hacia adelante y mirar hacia atrás como hijo, porque uno es padre y es hijo a la vez. exacto, eso no olvidarlo. Y aquí viene ¿no es cierto?, consejo en Efesios 6:4. ¿Cómo debemos actuar nosotros los padres ahora? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien. Entonces tampoco se trata de maltratar a los hijos, Exacto. sino que dicen disciplina y amonestación, ¿qué cosa? Del Señor. Si yo actúo de acuerdo a la voluntad de Dios, no voy a maltratar a mi hijo, no voy a menoscabarlo, no voy a usar palabras hirientes en los hijos. Entonces eso es muy importante, cómo yo voy criando a los niños. No puedo decirle tú no sirves para nada, tú eres aquí o eres allá, o que mi cariño, yo no te voy a querer más porque tú hiciste eso, o porque tú eres así. No, el niño tiene que saber el amor incondicional nuestro, que le amamos, que le queremos, que esperamos que haga de una manera, pero le amamos, lo queremos. Y muchas veces nuestros hijos van a tomar determinaciones que no nos gustan. Cuando ya crecen, ellos toman las determinaciones a su pinta, decimos, y muchas veces no son lo que yo esperaba, pero no deja de ser mi hijo. No puede dejar de recibir su cariño, su amor. Entonces eso es muy importante también. Bueno, mira, hay dos cosas que me gustaría decir. Una, primero que nada, que en estos tiempos en los cuales estamos en contra del bullying, ¿cierto? ¿Dónde parte el bullying? En el hogar. Parte porque yo le digo cosas feas a mi hijo que él las repite con sus compañeritos en el curso. Porque cuando los niños le dicen, ah, que tú soy negro, que soy feo, que estás guatón, etcétera, etcétera, porque esas son cosas que se dicen los niños y nosotros decimos, no, es que los niños son todos crueles. Pero ¿de dónde lo aprendieron? Porque algún adulto
le dijo eso mismo a otra persona y el niño lo escuchó y él lo tiene internalizado, ¿cierto? Como que no es malo, o sea, el niño no lo dice porque le quiera causar dolor a él cuando son pequeñitos, sino que lo dice porque son palabras que él escuchado en su casa. Y nosotros vamos, no sé si te acuerdas cuando daban un comercial que decía, tú no sirves para esto, no sirves para lo otro, y el niño iba desapareciendo. Sí. Eso pasa. Nosotros criamos personas, ¿cierto?, que no desarrollan todas sus capacidades porque nosotros los limitamos. O sea, yo creo que no, y aquí también no hay que confundir que uno llega a la casa, un 7, toma, aquí tienes un regalo, que se sacó, no sé, una anotación positiva, otro regalo. No, o sea, el desarrollo, por ejemplo, en cuanto al colegio, no tiene que depender de los regalos que yo vaya recibiendo, sino que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia del hijo. O sea, ¡oye, qué lindo, te felicito, qué lindo te quedó el dibujo! No importa que a nuestra vista, oye, a lo mejor no es un diseño de Da Vinci, ¿cierto? Pero es lo que él hace de acuerdo a su edad. Exacto, y de acuerdo a sus capacidades. Y puede ser que el hijo no tenga capacidades para el dibujo, pero tenga capacidades en otra cosa. Exactamente. Y a veces para los hijos es muy triste cuando, por ejemplo, pasa que los hermanos tienen una cierta capacidad en algún área y él no la tiene y es menoscabado por eso y no le resaltan lo que realmente tiene. Exacto. Y aquí hay un aspecto también importante en Salmo 133, 1, con respecto a los hermanos. Aunque esto está dado en la congregación, pero también nos viene bien para la familia. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, nosotros como padres podemos hacer mucho para que haya armonía entre los hermanos. Primero, no hacer preferencias, diferencias, resolver los conflictos que ellos puedan tener, incentivar el respeto uno a otro, ¿no es cierto? Y ambos tienen que sentirse queridos, amados, ¿no es cierto? Y que la familia es importante. Entonces, en ese aspecto, también cultivar esa amistad y uno decirle a los hijos, porque finalmente, en algún momento los padres nos vamos a ir, pero ¿quién quedan juntos? Son los hermanos. Y se van a tener siempre uno al otro. Entonces, aunque ellos formen su familia y todo, pero los hermanos son los hermanos. Entonces, tienen que también tener razón de eso y tener cuidado de aquello. Bueno, es importante lo que tú dices porque, bueno, yo soy la favorita, no porque soy hija única. Te vi. Pero recuerda que tú eres el del medio. Así que, bueno. Pero yo tengo una ventaja. ¿Cuál? Yo soy el yerno preferido de mi suegra. ¿Viste? Tiene el lado bueno. Bueno, no, lo que pasa es que tú dices eso es importante, porque la gente siempre dice, o sea, yo he escuchado que dicen que hay un hijo más querido, ¿ya? Y puede que sí sea, no sé, porque no es mi caso, no es en ningún sentido, pero yo siento que uno como padre tiene que ver las capacidades que tiene cada niño por separado y desarrollarlas al máximo. Sí. Eso es lo que uno tiene que hacer como padre, porque no puede ser que los dados estén siempre cargados para uno, ¿cierto? Porque es el más grande, que tu hermanita más chica, que tienes que aquí, que tienes que allá, porque al final la hermana mayor quiebra acá, tanto que tiene que lidiar y aguantar y soportar, que la otra rompa, haga todo lo que le venga en gana. Entonces eso no es así, porque nosotros no tenemos que cargarle a un hijo el crecimiento de los otros, porque somos nosotros los padres. Exacto, no el hijo mayor, ¿cierto? Muy bien, vamos ahora a lo que corresponde a nuestra familia y Dios. Vamos a ver que ir más rápido, ¿no? Porque, bueno, la Biblia nos habla que Dios también ha preparado un lugar para nosotros, un hogar perfecto. Acuérdense ustedes que se echó a perder el hogar original y ahora Dios tiene que restaurar. ¿Y cuál es la promesa primero que hace Jesús cuando se va y se despide de sus discípulos? Juan 14, 2 y 3. Dice así. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Muy bien, aquí cuando Jesús se despide, le habla a los discípulos que él iba a prepararnos un lugar. Es decir, en el plan de Dios, cuando Dios viene y muere por nosotros, Cristo al volver va a volver para prepararnos un lugar. Entonces, muy importante saber que Dios también está preparando un lugar para nosotros. Veamos cómo es el lugar que preparó para nosotros. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien, entonces Dios está preparando un lugar maravilloso, que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Entonces, confiar también, así como nuestros hijos confían en nosotros como padres, tenemos que aprender nosotros a confiar que Dios tiene lo mejor y quiere lo mejor para nosotros, y nos está preparando un lugar especial para nosotros. Y también hay que pensar, ¿cierto?, que Dios nos ama a todos por igual, porque nosotros de repente decimos, este no tiene perdón de Dios. Nosotros no podemos saberlo, No. porque Dios nos ama a todos por igual, y hay que pensar, perdón, sí. que la Biblia dice que fue a buscar la oveja que estaba perdida, dejó a toda la otra y fue por la oveja perdida, o sea, tiene más cuidado todavía. Exacto, yo no he venido a buscar los sanos, sino a los enfermos, dijo Jesús. Y, ¿sabe? A mí me llama mucho la atención cuando me toca muchas veces ir a la cárcel y atender, y veo a veces una viejita, o a mucha edad, viendo a sus hijos, y a veces que ni siquiera uno sabe que han sido delincuentes y están justamente en la cárcel, pero ellas van con esa devoción, con ese amor, las veces que pueden y llevan algo para que coman, etc. Bueno, Dios nos trata igual a nosotros. Dios, muchas veces decimos, no, hay que portarse bien para que Dios quiera. No, Dios nos quiere igual. Él ahora, cuando Él entra en nosotros, nos transforma y nos cambia. Exacto. Ahora, ¿qué más nos dice con respecto al hogar? Isaías 32:18. ¿Cuál es el deseo de Dios con nosotros? Isaías 32. 32:18. Dice así. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Muy bien, Dios está preparando un lugar perfecto. Así como este mundo se echó a perder, Dios lo va a restaurar ahora perfecto. No debemos olvidarnos, Dios tiene un lugar perfecto para nosotros. ¿Qué nos dice Isaías 60:18? Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Bueno, yo creo que esto nos viene como anillo al dedo aquí en la situación que hemos vivido en el último tiempo, la violencia que estamos enfrentando. Dios nos promete un lugar de reposo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Desear el mundo como está aquí o desear el mundo que Dios nos está preparando para nosotros? Ahí nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios y que de verdad somos su hijo, porque nosotros, como padres, ¿cierto?, propendemos a que nuestros hijos tengan lo mejor. Exacto. Entonces, imagínate cómo lo está haciendo Dios. Exacto. Veamos también Isaías 33:24. Dice así. No dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Entonces, Dios está dispuesto a perdonarnos. Así como hemos hablado nosotros del perdón y aceptar al otro como es, también Dios nos acepta y nos perdona. No nos deja igual, nos cambia, nos transforma, pero Él está dispuesto a perdonarnos, no debemos olvidarlo. Veamos Apocalipsis 21:3 ahora. Todo esto estamos hablando del hogar perfecto que Dios está preparando para nosotros. 21:3, dice así. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué maravilloso, este es un versículo que a mí me gusta mucho, porque dice que en ese lugar estará el tabernáculo de Dios y Dios estará con nosotros. ¿Te das cuenta que, por ejemplo, yo me recuerdo cuando la Biblia dice de que solamente entraba, ¿cierto?, el sumo sacerdote en donde estaba la presencia del Señor,
y más encima entraba amarradito, cosa que si no sonaba lo tuvieran que sacar, Exacto. porque la presencia de Dios podía hacer que No, ni porque muriera. era pecador, claro. Entonces, imagínate tú cuando nosotros estemos ahí ante Dios, o sea, no Ojo que no, o digamos, cosas que oído no oyó, ni ojo, exacto, son las que Dios tiene no, preparado. Sí. es inimaginable. ¿Qué nos dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17? Primera de Tesalonicenses 4. 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, qué maravilloso la promesa del Señor, que nos va a venir a buscar y nos restaurará, ¿no es cierto? Nos llevará para vivir en ese lugar ¿Sabes que a maravilloso. mí leer esto como que me produce una cosa que adentro del corazón? Porque no me imagino el momento. Bueno, va a ser un momento maravilloso. Y por eso yo quiero invitar a nuestros amigos en especial que están conociendo esto, que anhelemos esto. Esto es lo que Dios tiene preparado. Por eso es bueno vivir con Dios. Por eso es bueno buscar a Dios. Porque Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Entonces, ¿qué va a suceder allí en ese lugar maravilloso? Apocalipsis 26. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muy bien, esto se refiere, ¿no es cierto?, a lo que enseña la Biblia, que cuando Cristo venga a buscarnos nos llevará al cielo, y ahí durante 1000 años estaremos revisando lo que Dios hizo, no para ver si está bien o mal, sino para que no nos quede ninguna duda de lo que Dios hizo en favor de la humanidad. Pero miren, seremos como sacerdotes de Dios, de Cristo, reinaremos con Él allí. Qué maravillosa, inmerecido que Dios nos da. Sigamos con Apocalipsis ahora, 20, 5, 12 al 14. 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien, aquí habla que cuando Cristo venga hay una primera resurrección, que serán los que irán a vivir con Él. Y después de eso vendrá una segunda, la que hablábamos hace un momento, y que van a resucitar para ver la obra que Dios hizo, porque aunque van a ser destruidos los que no quisieron ser salvos, pero no sin antes darse cuenta que lo que Dios había dicho era verdad. Y 12 al 14. Dice: y vieron muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la segunda muerte. Bueno, aquí también Dios va a destruir lo que destruyó la tierra, va a destruir el pecado, ¿no es cierto? Por eso debemos acercarnos al Señor, porque nos promete restablecernos, que es tan importante. Y veamos finalmente, después de la derrota del mal, ¿no es cierto? Él va a destruir el pecado, va a destruir el mal, lo que nos destruye a nosotros. Y finalmente, ¿dónde será este hogar eterno que Dios va a restaurar finalmente? Dice: Apocalipsis 21, 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bueno, este además es un hermoso texto, a mí me fascina siempre leerlo, que nos habla de que Dios va a preparar una tierra nueva, donde jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice. Qué maravilloso finalmente recibir ese regalo de Dios. Por eso es importante buscar a Dios. Por eso es importante vivir con Dios. Dios te promete a ti y a mí un lugar mejor. Este mundo lo estamos viendo, se está cayendo a pedazos. No sabemos qué hacer ahora. Pero Dios promete un lugar sin problema, porque Él
así lo hizo al principio y nosotros echamos a perder al rebelarnos contra Dios. Pero Él quiere restaurarlo para nosotros. Sí, y hay algo importante que uno ve, cómo la gente actúa de verdad sin temor, actúa, no sé, con cabeza de corcho. Porque uno ve, por ejemplo, que las personas no tienen miedo a enfermar, por ejemplo, ahora, ¿cierto? Y porque no tienen miedo a morir, y porque no saben lo que significa la muerte sin Dios. Porque, claro, muchos dicen, bueno, después de esta vida no hay otra, y así que aquí hay que pasarlo bien, lo comí, lo bailado, nadie me lo quita, etcétera, etcétera. Hay un montón de dichos que hacen pensar solamente en esta vida, y en este momento, aquí y ahora. Y no pensamos en que de verdad existe un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar nuevo en el cual Dios está preparando para nosotros, porque si tuviéramos una leve noción de eso, ¿cierto? Nosotros actuaríamos y seríamos de una manera tan diferente que el cielo estaría aquí, no solo en nuestro hogar, sino que en esta tierra. Exacto. Y antes de ir concluyendo, hay un par de opiniones aquí que me parecen muy importantes. Primero, alguien manifiesta, dice, ¿y qué pasa cuando el marido es inmaduro y toma malas decisiones? No es mi caso, dice la persona. Me imagino. Un amigo. Entonces, no, está bien. Y mire, a veces también hay momentos, claro. Por eso es tan importante el conocimiento antes de casarme. Y también, cuando hay amor, si yo tomo decisiones, y lo vamos a ver cuando veamos las finanzas, yo tomo decisiones equivocadas, también tengo que ser maduro para decir, ¿sabes? Mejor tú manejas el dinero porque yo no soy bueno para esto, o tú. Entonces, en algún momento también, lamentablemente, hay momentos en que alguien tiene que asumir ese rol, no siempre el esposo, y tiene que ser la esposa a veces. Entonces, indudablemente que cada familia uno lo ve, pero no en favor de menoscabo a la otra persona. Exacto. En un común acuerdo, ya me muestro una duda, y en un común acuerdo, pero no menoscabando al otro porque... Y bueno, la madurez se va logrando con el tiempo, y la mayoría de las veces pasa que cuando nos casamos, ahora hay que saber que la mujer madura antes que el hombre. Entonces a veces también la mujer tiene una madurez un poco mayor y uno tiene que aceptar que ella tiene otra visión y tal vez ser humilde para aceptar el consejo que nos están dando. Y también hay, de lo que hablábamos antes también, de lo que tú viste en tu familia, ¿entiendes? Porque si tú en tu familia viste siempre un orden, tú quieres que tu familia sea igual, y si tu marido no actúa de esa manera, también volvemos a lo mismo. O sea, la mamá lo preparó para que cuando él fuera dueño de casa asumiera las cosas como corresponde asumirlas. Y hay también lo que hablamos antes, de que cada uno tiene que aportar con sus capacidades para hacer que esto sea mejor. O sea, si a mí, no sé, la comida no es mi fuerte, que no es nuestro caso, porque nosotros nos peleamos en la cocina, por eso estamos así gorditos, pero la verdad es que, bueno, entonces enséñame tú, ¿cómo lo hago? Si a ti no te gusta cómo preparar el arroz, entonces enséñame tú, pero con esa disposición, con la disposición de ayudar a que esto funcione. Exacto. Otro aspecto, a mí me decía aquí muy bonito, dice, hermoso el tema, dice el pastor, pero es interesante lo que dice Rosalía, dice, uno cría a los hijos porque ellos van a criar a mis nietos. Disciplina con amor y obediencia con amor. Exactamente. Muy bonito y es verdad, una gran realidad. Y interesante esto que finalmente nosotros como educamos a nuestros hijos van a ser educados nuestros nietos también. Sí, pues, bueno, y hay una cosa que también es importante ver, porque también es un consejo para los novios, hay que ver cómo trata tu compañero, ¿cierto? Tu esposa, tu novia, a sus papás para ver cómo va a ser, cómo va a dar bien. Exacto. Y también Magali, a ver si quiero entender lo que me está diciendo, dice, a todos los hijos se les quiere por igual. Hay hijos preferidos, dice, que es diferente. Yo creo que tal vez no es la palabra preferido, sino que a veces, indudablemente que uno tiene una cercanía más con unos que con otros, especialmente cuando van creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos algunas cosas comunes. Más afinidades. De repente, a mí me gusta la pesca y a uno de mis hijos le gusta, al otro no. Entonces, claro, tengo más, yo te voy a acompañar a pescar o a hacer esto. O uno es más habilidoso en un área que también uno lo es. Entonces hay una cierta cercanía, más que preferencia, diría yo, una cercanía muchas veces con los hijos. O comparte ciertas áreas
que le gustan también, por ejemplo, el papá toca un instrumento y uno de los hijos también que toca un instrumento. Entonces, claro, hay una preferencia, pero en el sentido que hay una afinidad uno al otro. Pero frente a una decisión, uno no toma una decisión en desmedro de uno y en favor del otro. Claro. Ese es el cuidado que hay que tener también. Y finalmente quiero leer la cita, no nos pasó volando el tiempo. Dice, la restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. La obra de los padres es cimiento de toda otra obra. La sociedad se compone de familias y será lo que la hagan las cabezas de la familia. Perdón, y será lo que la hagan las cabezas de la familia. Del corazón mana la vida, dice Proverbios 4:23. Y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. Exacto. Sabes que aquí hay algo que es muy, pero muy cierto. Y que voy a hablar a las personas que son de la iglesia, los hermanos de iglesia. No porque tu hijo nazca en una familia adventista, tú vas a tener un hijo con el corazón dispuesto hacia Dios. Porque tenemos que preocuparnos de eso, porque cada uno de nosotros tiene un momento en la vida en el cual tiene un encuentro personal con el Señor. Y nosotros como padres tenemos que propiciar ese encuentro. Porque no porque el niño vaya siempre a la iglesia de chiquitito, la clase de cuna, etcétera, 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 porque es una cosa que es habitual, ¿entiendes? Porque resulta que, no sé, por ejemplo yo, mi mamá trabajaba en el hospital y yo desde que tengo memoria que yo iba al hospital con ella. Entonces ese era mi mundo, pero eso no significa que a mí me haya gustado o no me haya gustado, o sea, yo soy enfermera, ¿entiendes? Sí, algo influyó. Claro, ¿pero por qué? Porque a mí me gustaba eso, porque mi mamá me hacía que me gustara también. Claro. Entonces nuestro hijo es médico, nuestra hija es enfermera, ¿por qué? Porque uno le traspasa esa cosa de que lindo es servir. Entonces, si yo quiero que mi hijo esté en la iglesia, yo tengo que hacerlo sin ver lo lindo que es estar con Dios y no dejar solamente para el día sábado, ¿cierto?, que la maestra haga su parte y confiar en ella el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Bueno, has dicho una gran verdad y muy importante. La religión no es de solo 1 hora o 2 horas a la semana en la iglesia, sino de todos los días, en el hogar, que el hijo en la noche, antes que estudie su lección, el hogar, que tengamos un momento de meditación en la mañana, en la noche. Es muy importante que ellos sientan que Dios es el centro. Cuando tenemos una dificultad, ponerlo a Dios, que ellos vean que siempre oramos, que Dios está allí, presente. Eso va a hacer que nuestros hijos vayan educando también teniendo a Dios como centro. Y vayamos a nuestros desafíos. Primer desafío de esta noche. Haré de mi hogar un lugar mejor cada día. Es un gran desafío. Un gran desafío. Bueno, propongámonos, a ver, ¿qué cosas puedo hacer hoy día yo para que mi hogar sea más feliz, para que mis hijos estén más felices, para que disfrutemos de nuestra familia, para que mi esposa esté feliz? Entonces, es muy importante la decisión de cada uno de nosotros. Y en la medida de que mi hogar es feliz, yo también soy feliz. Eso es como ese es como el clic que tiene que hacernos a nosotros en la cabecita. Exacto. Y finalmente, deseo prepararme con mi familia para vivir en el hogar de Dios, que Dios tiene preparado para nosotros. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, decidir con nuestra familia. Sí, porque yo creo que todos nosotros queremos ir al cielo con nuestros hijos y reencontrarnos con nuestros seres queridos. Ese tiene que ser el aliciente que tenemos que tener. Bueno, hay un texto de Isaías que dice, aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado, pero dice, es aquí nosotros y los hijos que nos diste. Sí. Es decir, como decíamos en un principio, Dios creó una pareja, creó la familia, no para esta tierra solamente, también creó la familia para que la mantengamos en el cielo. Exacto, y aquí también hay algo que quisiera agregar, y que es una promesa que dice el Señor en su palabra, y que dice que tú y tu casa serán salvos. Por lo tanto, es responsabilidad de nosotros como padres, ¿cierto?, estar ahí al pie del cañón, orando por nuestros hijos. Si sus hijos no están en la iglesia, si sus hijos están lejos del Señor, no pierdan esperanza. Amén.
Bueno, si el Señor un día los permitió que naciera el hogar y conociera a Dios, en algún momento van a volver. Y hay que orar, y uno nunca termina de orar por esos hijos. Yo recuerdo cuando estaba en Santiago, me tocó bautizar a un hijo de pastor. Y me decía él, "Oiga, en este país", y me decía, "mi papá y mi mamá ya fallecieron". Y él nunca había aceptado la iglesia, nunca se había bautizado, ni pequeño. Y sus papás bajaron al descanso pensando que su hijo no estaba en la iglesia, no había aceptado al Señor, pero a pesar de eso, él había ahora aceptado. Qué alegría va a ser para los padres verlo en el cielo, ¿no es cierto? Que él aceptó finalmente. Entonces, no perdamos la esperanza. Si nuestros ojos no lo ven aquí, muy probable que lo veamos en el reino de O Dios. sea, así va a ser porque así dice el Señor. Exacto. Y los hijos también, ten en cuenta que los papás, el mayor deseo y el mayor gozo que tendrán es verlo en el reino del cielo, porque es lo más grande que podemos tener. Bueno, se nos ha pasado el tiempo, ha sido muy agradable. ¿Tenemos algunos saludos que dar, amor? Yo no tengo, porque no lo puedo ver. Ah, ya. Pero por aquí, bueno, Tommy nos pide orar por la familia para que estemos conectados con Jesús cada día. Bien, Tommy, vamos a estar orando. Bueno, Inés nos dice una cosa muy interesante. Dice aquí, la unión hace la fuerza y todos los hijos son iguales, sino que cada uno es diferente de carácter y uno es más noble que el otro, pero todos son amor para mí. Saludos, dice Inés. También tengo aquí, queremos saludar en esta hora, a ver, tengo aquí uno. Aquí. Bueno, agradecer a Dios por todos sus cuidados y poner en nuestros corazones el escuchar su palabra. Muy bien. También había otro aquí. Uno ya. Y aquí hay otros más. Queremos saludar en este momento. A ver, aquí nos pusieron algunos saludos para Santiago. Ahí está. Queremos saludar, ¿no es cierto?, a Elsa y a papá Francisco, que nos están viendo desde Santiago. Así que les saludamos. Muchas gracias por estar con nosotros. También quiere tener en las oraciones, nos dice Elsa, a su sobrino Bastián, su sobrina Michelle y Fernando, ¿no es cierto?, Velázquez de Temuco. Que Dios les dé la luz y la sabiduría en sus vidas. También tengo aquí agradecer a Dios por todos sus cuidados y poner en nuestros corazones, ¿no es cierto?, escuchar la palabra de Dios, lo que han leído, y también, bueno, nos da los agradecimientos, nada que agradecer porque lo hacemos con mucho gusto. También aquí orar por Fernando, ¿no es cierto? Y Juan Pola nos manda saludos también, muchas gracias, Juan. Bueno, y aquí Patricia nos pide orar, ¿no es cierto?, por su cuñado René, Patricia Valenzuela. Muy bien, vamos a orar por tu cuñado René, Patricia. Así que ahora vamos a cantar un hermoso himno que nos habla de ese lugar, esa patria que Dios está preparando para nosotros. Así que vamos a cantar Jerusalén, mi amado hogar. Jerusalén, mi amado, anhelo en ti morar. Tus calles de oro recorren, lucientes como el sol. Y río cristalino ven, hermoso sin igual. Y en sus verdes márgenes tranquilo reposar. Jerusalén, Jerusalén, mi amada, cuando te Jerusalén.
amor, el campo no existirá, ni muerte ni amor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor. Y solo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuando temeré. Ansioso pronto a ti llegar, mi celestial hogar, con mis amados servir, hallarme otra vez, y conocer a Eva y a Adán, y contemplar Jesús mi Salvador. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuando te veré. Qué lindo himno. Un hermoso himno que nos habla de ese hogar que Dios está preparando para nosotros. Amén. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y ahora vamos a orar por estos pedidos. No olvidemos seguir orando por Natalie, también por Sonia y por cada una de las personas que también está sufriendo por esta pandemia. Y aquí los de Punta Arenas, seguir teniendo paciencia, seguimos en cuarentena, así que sigamos Sigamos siendo cuidando. obedientes. Obediente, porque si no somos obedientes no nos van a levantar nunca la cuarentena. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu amor y bendiciones, gracias por este momento que nos das con nuestros amigos, los hermanos, de poder tratar estos temas que son tan importantes. Y ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestro hogar. Que cada hogar, Señor, representado en esta noche pueda ser un pedacito del cielo, Señor, y que podamos ser felices, porque tú deseas que tus hijos en esta tierra también puedan ser felices. Amén. A pesar de los problemas y dificultades que vivimos. Síguenos acompañando, síguenos cuidando, y que podamos sentir tu cuidado y tu amor cada día, Señor. Bendícenos, dice cada hogar representado. Lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios te bendiga. Muy bien, el Señor les acompañe, les bendiga y nos vemos mañana. 20 horas, hora de Magallanes, 19 horas, hora de Santiago. Invita a sus amigos, a su familia. El seminario va a estar toda esta semana y la próxima también. Así que les invitamos a que nos puedan seguir acompañando. Preparen algo rico para tomar tecito. Eso, en familia mientras nos ven. Exacto. Que el Señor les bendiga y que estén muy bien. Así que saludos a todos. Aquí nos vamos a saludar a los que estamos en Zoom. Y un saludo a cada uno en Facebook también. Muchas gracias por acompañarnos.